Morí el 18 de mayo de 1968 en un valle fangoso llamado Iadrang, pero la parte realmente perturbadora de esa afirmación no es el hecho de que mi corazón haya dejado de latir, sino lo que descubrí cuando el sonido de la guerra finalmente enmudeció. Durante décadas guardé este relato como una verdad pesada y silenciosa, temiendo que la humanidad aún no estuviera preparada para entender que todo lo que nos enseñaron sobre el odio, las fronteras y la victoria militar es una ilusión profunda. Atravesé la frontera final, aquel lugar donde el ruido ensordecedor de los morteros es sustituido por un silencio que aplasta cualquier bandera o ideología, y lo que vi allí transformó para siempre mi visión sobre la existencia humana. No hablo hoy como un héroe condecorado, sino como alguien que vio el abismo y se dio cuenta de que la muerte es solo el espejo de nuestra trágica falla en ser buenos. Mi nombre es Arthur Vance. Hoy, a los 78 años, las cicatrices en mi cuerpo son solo mapas de un tiempo que parece pertenecer a otra vida, pero que siento latir en cada respiración pausada. Serví en la primera división de caballería, la famosa unidad aerotransportada, durante el apogeo sangriento de la guerra de Vietnam, entre los años 1967 y 69. Yo era lo que llamaban un médico de combate, el hombre que corría en la dirección opuesta a la supervivencia, mientras el mundo a mi alrededor se desmoronaba en metralla y fuego cruzado. Mi uniforme estaba constantemente empapado, no siempre con mi propia sangre, sino con el fluido vital de jóvenes de 18 años que, en sus momentos finales, olvidaban el patriotismo y solo suplicaban desesperadamente por las madres que habían dejado atrás en suelo estadounidense, lejos de aquella selva hostil. Cargo conmigo una estrella de plata por valentía bajo fuego y 2 corazones púrpuras, medallas que muchos consideran símbolos de gloria, pero que para mí son recordatorios pesados de todo lo que perdí y del horror que presencié. Mi autoridad no nace del metal frío clavado en mi pecho, sino de la mirada cansada de quien vio lo peor del ser humano y fue encargado de la tarea imposible de intentar reparar lo que la guerra insiste en romper sistemáticamente. Mi voz hoy es ronca y cansada, cargando el peso de 1000 vidas que se escurrieron entre mis dedos mientras intentaba, en vano, detener hemorragias que eran mucho más que físicas. Yo era el epicentro del trauma, el último rostro humano que muchos vieron antes de partir, y esa carga emocional moldeó cada fibra del hombre en el que me convertí tras cruzar el portal. El valle de Iadrang, en mayo de 1968, no era solo un pedazo de tierra, era un caldero de descomposición y fuego que parecía querer tragarse nuestra propia alma. La humedad era tan densa que el aire pesaba en los pulmones como si estuviéramos respirando lodo caliente, y el sudor se mezclaba con el aceite de las armas, creando una costra de suciedad que nunca salía de nuestra piel. El olor era una mezcla insoportable de vegetación pudriéndose, pólvora quemada y el olor dulzón de la sangre fresca que nunca dejaba de correr. Entre los árboles gigantescos y la niebla constante provocada por las explosiones de napalm, la visibilidad era casi nula, convirtiendo cada sombra en una amenaza mortal. El sonido constante de las palas de los helicópteros Huey cortando el cielo era la única música que conocíamos, un ritmo mecánico que prometía salvación pero traía solo más dolor.
Vivir en aquel escenario era habitar un mundo donde la dignidad humana había sido enterrada bajo capas profundas de lodo e ideologías vacías. Estábamos rodeados, operando bajo una privación de sueño que nos transformaba en fantasmas vivientes, con los ojos hundidos y la mente fragmentada por el agotamiento extremo y la deshidratación constante. La vida se había convertido en una mercancía terriblemente barata, descartada en segundos por un error de cálculo o por una esquirla aleatoria que cruzaba el aire pesado de la selva. No había más espacio para reflexiones morales o sueños de futuro. Existía solo el presente inmediato, un ciclo de miedo y metal caliente donde la muerte era la única presencia constante. En aquel lugar olvidado, cada centímetro de suelo parecía gritar con la angustia de hombres que morían sin entender el motivo de la lucha, mientras la naturaleza devoraba silenciosamente los restos de aquello que un día llamamos civilización. Antes de aquel momento que fragmentó mi realidad, yo era un hombre hueco, una carcasa emocional mantenida en pie solo por el deber mecánico de salvar vidas que el mundo insistía en destruir. Había aprendido a deshumanizar al enemigo, transformando a seres humanos con familias y sueños en meros objetivos u obstáculos biológicos para garantizar mi propia supervivencia y la de mis muchachos. La culpa del superviviente era un peso sofocante que cargaba en cada latido del corazón, una sombra que me susurraba los nombres de todos aquellos que murieron bajo mis manos temblorosas mientras intentaba coser lo imposible. El miedo constante se había transformado en un nihilismo tóxico. Creía firmemente que el universo era un caos cruel y sin propósito, donde la fuerza bruta era el único lenguaje verdadero. No quería morir por coraje, sino por un agotamiento tan profundo que deseaba solo el silencio absoluto y final. Todo sucedió en una neblina de humo y gritos desesperados mientras intentaba, con las últimas fuerzas que me quedaban, arrastrar a un sargento gravemente herido hacia el sonido rítmico de un helicóptero Huey que esperaba en el claro. El suelo temblaba bajo mis pies debido a los morteros que caían como lluvia de hierro, y el aire estaba tan saturado de polvo que cada respiración parecía un esfuerzo agonizante contra la asfixia. De repente, el mundo entero se transformó en un destello blanco y ensordecedor cuando una mina Claymore explotó a pocos metros de donde estábamos, lanzando mi cuerpo violentamente contra el tronco macizo de un árbol secular. Sentí el impacto seco en mis huesos y la entrada gélida de fragmentos metálicos perforando mi pecho y rasgando mi pulmón izquierdo con una precisión quirúrgica y devastadora, interrumpiendo inmediatamente cualquier intento de reacción física o pensamiento lógico en ese momento. El dolor agudo que esperaba no llegó de inmediato. En su lugar surgió un vacío súbito y aterrador, como si la propia atmósfera hubiera sido drenada lejos de mí en un abrir y cerrar de ojos. El ruido ensordecedor de la batalla, los gritos de mis compañeros y las explosiones constantes fueron sustituidos por un zumbido agudo y persistente que lentamente se transformó en el silencio más absoluto y profundo que jamás he experimentado. Sentí el calor viscoso de mi propia sangre empapando rápidamente el uniforme de combate, mientras mi visión comenzaba a cerrarse en un túnel grisáceo y estrecho, distorsionando los árboles a mi alrededor. A lo lejos, el sonido rítmico de las palas del helicóptero parecía convertirse en un latido de corazón distante, disminuyendo gradualmente hasta que supe, con una claridad aterradora, que me estaban dejando atrás en ese fango frío donde la vida finalmente se rendía.
En el instante exacto en que la última chispa de conciencia física se apagó, ocurrió una ruptura que desafía cualquier lógica humana o médica que yo haya conocido. El caos ensordecedor del valle de Ia Drang simplemente dejó de existir, dando lugar a un silencio absoluto y majestuoso que parecía llenar cada rincón de mi alma. El dolor insoportable de la metralla rasgando mi pulmón y la presión sofocante de la sangre en mis bronquios se evaporaron, dejando en su lugar una sensación de ligereza imposible, como si hubiera sido liberado de un traje de plomo pesado. De repente ya no estaba caído en el lodo, flotaba a unos 5 metros por encima de aquel horror, observando mi propio cuerpo joven, cubierto de sangre, siendo revisado por un compañero desesperado que sacudía la cabeza negativamente, confirmando que yo ya no pertenecía más a ese mundo físico, violento y cruel. La transición de aquel campo de batalla fangoso a lo que vino después no fue un desplazamiento físico, sino una expansión súbita de todo lo que yo comprendía como realidad. Fui atraído por una luz que desafía cualquier descripción humana, pues ella no era solo un fenómeno óptico, sino una conciencia vasta, cálida e infinitamente acogedora que parecía conocerme desde antes de mi primer suspiro. Ya no existía el peso del miedo, la urgencia de la supervivencia o el sonido metálico de la guerra. Existía solo una claridad absoluta que envolvía mi ser como un océano de aceptación incondicional. Me movía hacia ese centro radiante sin esfuerzo, sintiendo que cada célula de mi antiguo cuerpo, ahora dejado atrás, estaba siendo lavada de todo el dolor y del trauma acumulado en aquellas selvas húmedas y sangrientas de Ia Drang. Era el fin definitivo del exilio. Dentro de aquella luminosidad soberana experimenté una paz que trasciende cualquier estado de ánimo que un hombre vivo pueda alcanzar. Un estado de gracia donde el juicio simplemente no existe. No vi figuras religiosas con nombres específicos ni puertas doradas, sino que sentí una presencia consciente que emanaba un amor absoluto, algo que no era humano en su origen, pero que comprendía perfectamente todas mis fallas y debilidades. En aquel lugar de luz, la rabia que sentía por mis enemigos y la culpa que cargaba por no haber salvado a todos mis compañeros simplemente se evaporaron, revelándose como sombras sin sustancia ante aquella verdad mayor. Era amado de una forma que las palabras terrenales apenas pueden tantear, una aceptación tan profunda que convertía cada cicatriz de mi alma en un detalle irrelevante ante la vastedad de aquel abrazo espiritual que me acogía sin pedir nada a cambio. El tiempo, tal como lo conocemos en la tierra, dejó de ser una línea recta para convertirse en una eternidad suspendida en un único y glorioso instante de comprensión total y absoluta. En aquella dimensión de existencia poseía una conciencia expandida que me permitía entender la mecánica de la vida y la muerte sin la necesidad de explicaciones lógicas o teorías científicas complejas. Todo lo que había vivido, cada respiración, cada grito de dolor y cada momento de silencio en el campo de batalla parecía formar parte de un tapiz inmenso e interconectado que finalmente lograba visualizar desde arriba. No había prisa por llegar a ninguna parte, pues ya estaba exactamente donde debía estar, sumergido en una inteligencia silenciosa que no hablaba a través de palabras, sino a través de sentimientos puros que resonaban directamente en el centro de mi ser, respondiendo preguntas que ni siquiera sabía cómo formular. Mientras estaba inmerso en aquella luz, me di cuenta de que la separación entre las personas es la mayor mentira que la humanidad se cuenta a sí misma
para justificar las atrocidades que cometemos unos contra otros. Sentí de forma abrumadora que el dolor de un soldado estadounidense muriendo en mis brazos era exactamente el mismo dolor sentido por la madre de un soldado vietnamita en una aldea distante, sin distinción de uniforme o bandera. La conciencia colectiva que me envolvía mostraba que todos somos hilos del mismo tejido, y que cada herida que yo infligía o intentaba curar reverberaba a través de toda la existencia como una onda en un lago infinito. En aquella paz, la idea de enemigo se convirtió en un concepto absurdo e infantil, una ilusión trágica creada por mentes oscurecidas por el miedo y por la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza espiritual, que se basa puramente en la unidad y la compasión universal. La presencia que habitaba aquella luz no poseía un rostro humano, pero comunicaba una autoridad espiritual tan serena que convertía todas las guerras de la tierra, con sus generales y discursos políticos, en una locura irrelevante y minúscula. Entendía que la vida física era sólo una breve escuela de experiencias, a menudo dolorosas, pero necesarias para el despertar de algo mucho mayor que habita en cada uno de nosotros, más allá de la carne. En aquel estado de ser, la muerte no era un fin trágico o una oscuridad eterna, sino el regreso triunfante a un hogar que siempre estuvo esperándonos, pulsando con una vibración de alegría pura y desprovista de ego. Quería permanecer allí para siempre, fundido en aquella conciencia que todo lo sabe y todo lo perdona, olvidando completamente que un día cargué un fusil y morfina en un mundo donde los hombres todavía luchan por sombras. No estaba solo ante una luz ciega, estaba ante mí mismo, despojado de cualquier justificación militar o medalla de honor. De repente, rostros comenzaron a emerger de aquella claridad, no como fotografías estáticas, sino como presencias vivas que ocupaban el mismo espacio que yo. Vi a cada uno de mis compañeros que no pude traer de vuelta, jóvenes cuyos ojos había cerrado en el lodo de Ia Drang. Sentí el peso exacto de la tristeza de sus familias, el vacío en las mesas de comedor en ciudades que nunca visité y el eco de sus promesas no cumplidas. En aquella revisión profunda, la culpa que sentía en la tierra fue sustituida por una comprensión abrumadora. Yo no era solo el médico que falló, sino una parte de ellos sufriendo con ellos. La violencia que presencié no era un evento aislado, sino una herida abierta en el alma colectiva de la humanidad. Lo que más me impactó en aquella revisión de vida no fue solo el encuentro con mis hermanos de uniforme, sino la presencia súbita de aquellos a quienes aprendí a llamar enemigos. Vi los rostros de los soldados vietnamitas que cayeron bajo el fuego de nuestra unidad, hombres que antes veía solo como siluetas en la vegetación densa. En aquella luz no había uniformes ni ideologías políticas, había solo la esencia de seres humanos que también amaban, temían y dejaron huérfanos atrás. Sentí el dolor de las muertes que presencié como si fueran infligidas en mi propio pecho, dándome cuenta de que cada disparo y cada explosión dejaban una cicatriz espiritual que trascendía el campo de batalla físico. La comprensión fue devastadora. Cuando herimos al otro por odio o deber, estamos en realidad mutilando a nosotros mismos en una escala que la mente humana común ni siquiera puede concebir o soportar. La revelación que recibí en aquella dimensión de luz pura fue lo que llamo la trama de la conectividad, una comprensión profunda de que la humanidad es, en realidad, un único organismo vivo e interdependiente. Se me mostró que el estado de guerra y autoagresión constante en el que vivimos en la Tierra se debe a un olvido trágico. Nos desconectamos de la fuente que nos une. La mensaje era de una claridad absoluta.
absoluta, resonando no como palabras audibles, sino como una certeza grabada en el núcleo de mi existencia. El odio es una herida que te infliges a ti mismo mucho antes de alcanzar al otro con cualquier arma física. Entendí que cada acto de crueldad que cometemos bajo el disfraz del patriotismo o la justicia es en realidad un golpe ciego contra nuestra propia esencia colectiva, debilitando la vida que late en cada ser humano, independientemente de quiénes sean o de dónde vengan. Quedó evidente que las guerras no tienen su origen en despachos políticos, campos de batalla o diferencias territoriales, sino en el momento exacto en que decidimos que la vida de alguien vale menos que una idea abstracta, una frontera o una bandera colorida. El valor de cada existencia humana se me presentó como algo sagrado, indivisible e inmensurable, algo que jamás debería ser sacrificado en el altar del orgullo nacional o de intereses económicos mezquinos. Comprendí que la verdadera victoria de una civilización no reside en la derrota humillante del supuesto enemigo, sino en la disolución total de la necesidad enfermiza de fabricar un adversario para justificar la propia violencia. La lección era simple, pero transformadora. Mientras busquemos divisiones, estaremos atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento. La única salida para nuestra especie es reconocer el propósito real de cuidarnos unos a otros, transformando el odio en compasión profunda, restaurando nuestra humanidad. El regreso a mi cuerpo fue un choque brutal, una sensación de ser arrojado desde una altura infinita dentro de un traje de plomo ajustado, rígido y en llamas. Recuerdo el impacto violento de la conciencia reconectándose a la materia, donde cada nervio de mi pecho parecía gritar bajo el peso de una realidad densa y dolorosa que había olvidado momentáneamente. Desperté en un hospital de campaña en Da Nang, rodeado por el olor a antiséptico y por el sonido metálico de equipos médicos, mientras las luces fluorescentes herían mis ojos acostumbrados a aquella claridad divina. Los médicos y enfermeros a mi alrededor estaban atónitos, pues mi corazón se había detenido durante unos 4 minutos y medio, tiempo suficiente para que fuera considerado una causa perdida y preparado para la bolsa de cadáveres. La sensación de peso físico era casi insoportable comparada con la ligereza que acababa de experimentar en la luz. La primera emoción que me inundó no fue gratitud por estar vivo, sino una tristeza profunda y devastadora por haber sido forzado a dejar la paz absoluta de aquel océano de luz consciente. Quería gritar a todos en ese hospital, a los generales y a los soldados que todavía estaban en las trincheras, que la lucha era una locura sin sentido ante la grandeza de lo que había visto. Había una urgencia abrumadora en mi alma de rogarles que soltaran las armas y se miraran unos a otros como hermanos, pero mi voz era solo un susurro débil entre tubos y vendajes. Pasé meses en hospitales militares, recuperándome de las heridas físicas, pero internamente nunca volví a ser el mismo soldado que entró en aquella selva. El impacto de aquella experiencia grabó en mí la certeza de que la vida terrenal es solo un breve y sagrado soplo de aprendizaje colectivo. La transformación que sufrí tras aquella experiencia fue tan radical que muchos de mis compañeros y familiares jamás lograron comprender el cambio profundo que se instaló en mis ojos y en mi espíritu. Perdí completamente el miedo a la muerte, lo que me otorgó una calma casi sobrenatural en situaciones de estrés extremo, pues sabía con cada fibra de mi ser que el fin del cuerpo físico es solo un renacer glorioso en un hogar de luz infinita. Mi visión política, antes rígida y moldeada por el nacionalismo, se disolvió en una empatía radical
que ya no ve fronteras, sino solo el sufrimiento humano que clama por sanación. La culpa sofocante que cargaba como médico fue resignificada. Me di cuenta de que yo no era el responsable de la muerte, sino solo un testigo de la transición sagrada entre los mundos. Dediqué el resto de mi vida al servicio humanitario, buscando construir puentes de reconciliación y paz. Observo el mundo de 2026 con una angustia que aprieta mi pecho más que la metralla en Iadrán. Veo a la sociedad moderna replicando con precisión los mismos patrones de odio y división que presencié en aquella selva en 1968. Pero hoy la guerra no se libra solo con fusiles. Ha sido amplificada por pantallas y algoritmos que nos enseñan a odiar al vecino sin haber estrechado nunca su mano. Si estás peleado con alguien, resuelve eso hoy. Si hay alguien con quien no hablas hace años por orgullo o política, llama ahora. No dejes que el odio venza dentro de tu propia familia. Este nivel de deshumanización que veo es tan peligroso como el entrenamiento militar que recibí para ver al prójimo solo como un objetivo. Estamos cambiando la conexión real por una simulación de conflicto constante. La guerra nunca termina de verdad mientras el corazón humano continúe buscando un culpable externo para justificar su propio dolor y el vacío interior que todos cargamos. Vi el fin de todo y volví para decirles que el odio cotidiano, aquel que cultivamos en silencio contra quien piensa diferente a nosotros, destruye muchas más vidas que las bombas que vi caer en Vietnam. No tenemos el tiempo que imaginamos tener para arreglar nuestras relaciones y sanar las heridas que abrimos en el tejido de nuestra humanidad común a través de palabras amargas y juicios precipitados. El amor no es un concepto romántico, poético o un dogma religioso vacío. Es la única herramienta de supervivencia biológica y espiritual que nos queda para no sucumbir a nuestra propia oscuridad. Si continuamos ignorando el hecho de que somos un único organismo, continuaremos librando batallas sangrientas solo cambiando el escenario. Mi aviso final es simple, pero carga el peso de todo lo que viví y de todo lo que vi en aquella luz que no juzga. Si no aprendemos a vernos a nosotros mismos en el reflejo de aquel a quien llamamos enemigo, estaremos condenados a repetir los mismos errores trágicos para siempre. El mundo no necesita más vencedores militares ni más héroes condecorados. Necesita desesperadamente personas que tengan el coraje de deponer las armas del ego y elegir la compasión como su lenguaje universal y soberano. La paz que sentí cuando mi corazón dejó de latir es nuestro estado natural de ser, y cada pequeño acto de bondad que practicamos hoy es un paso de regreso a ese hogar compartido. Que mi voz, ronca por los años y por el trauma, sirva como un recordatorio urgente de que todavía hay tiempo para que elijamos un camino diferente. Si esta historia te tocó de alguna forma y crees que relatos como el de Arthur Vance pueden ayudar a despertar una conciencia más humana en el mundo, suscríbete para escuchar otros testimonios que también merecen ser recordados.